Semiótica proviene del griego semión, signo. Es una ciencia que estudia los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación entre individuos, sus modos de producción, de funcionamiento y de recepción. Existe una acción en cadena que podemos observar en la realidad. Recibimos el mensaje y un significado a través de signos, gráficos y demás. La semiótica es una disciplina que se enfoca en entender el significado de los signos y el comportamiento de estos en el entorno social. La importancia de esta radica en el hecho de que es aquella que analiza el modo en el que el ser humano se comunica a través de símbolos y estructuras simbólicas complejas que llevan mucho tiempo para ser comprendidas. Toda producción e interpretación del sentido constituye en una práctica significante. El proceso de esto se llama semiosis, que es la conducta o actividad que involucra a los signos. Estos se vinculan mediante los mismos y se materializan en textos. Para poder interpretar mejor la semiótica, podemos visualizar anteriormente los signos o las maneras de comunicación antigua, ya sea a través de gráficos o algunos signos que podemos ver, a diferencia del actual. Actualmente hay ciertos signos que forman palabras, de esta manera nos podemos comunicar, y en otros medios podemos ver gráficos o memes, los cuales nos ayudan a poder comunicarnos. Incluso nuestra forma de vestirnos y de comportarnos nos ayuda a esto. Nuestra placa es la R de Reyes, la S de Sureños y el 13. El significado de nuestra ropa es: blanco significa paz, negro significa la muerte, azul significa sureños. Las gafas aquí significan tristeza, las gafas aquí de un barrio pesado, y las gafas atrás significa que mi barrio me respalda. El pañuelo aquí significa estamos representando a nuestros paisanos que están en Estados Unidos, que siempre estamos con la frente en alto. La semiótica jurídica investiga la naturaleza, la estructura, el funcionamiento y los efectos del lenguaje legal, examinando la constitución de hechos y relaciones jurídicas y conceptos estructurales para la ciencia del derecho, como la validez, la vigencia y la eficacia de las normas jurídicas. La importancia de la semiótica jurídica radica en que constituye una nueva forma de abordar los problemas del derecho, y esto se realiza a través del lenguaje. Hay diferentes clases de lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje es todo sistema código que sirve para representar, expresar y comunicar un mensaje. El lenguaje simbólico es una capacidad propia de los seres humanos que consiste en relacionar realidades con un símbolo. Y el lenguaje natural que aprendemos en forma espontánea. También encontramos el lenguaje prescriptivo, el cual se utiliza para guiar la conducta humana propia o ajena mediante normas y principios que permitan criticar las acciones. Respecto a las normas, estas son expresiones que regulan la conducta de la gente sobre la base de las palabras tales como deber, poder, estar obligado a. El análisis descriptivo nos lleva a determinar que el lenguaje prescriptivo es una categoría universal lingüística que incluye normas, mandatos y valoraciones, a diferencia del lenguaje normativo, que únicamente incluye diversos tipos de normas. El primero se compone de 3 grupos de normas que son las prescripciones, las directrices y las reglas, y el segundo se integra por los principios morales, las reglas ideales y los convencionalismos sociales. El lenguaje jurídico se divide en lenguaje del derecho y lenguaje de los juristas. El primero es aquel mediante el cual el legislador enuncia la norma jurídica, y el lenguaje de los juristas es aquel que emplea todos los que hablan del derecho y en términos más restringidos. Postulados. Como hemos visto, la semiótica es la disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos.
desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Las funciones básicas de un sistema de signos son la de transmitir una comunicación o la expresión de un sentido, y la de comunicar, es decir, la de hacer posible que el oyente o lector comprenda una comunicación transmitida, y también la de inducir a una acción o influir emotivamente. El cumplimiento de cualquiera de estas funciones presupone una determinada organización interna del sistema de signos, o sea, la existencia de signos diversos y de leyes de su combinación. La semiótica distingue entre la denotación y la connotación, entre claves o códigos y los mensajes que transmiten, así como entre lo paradigmático y lo sintagmático. En consonancia con ello, la semiótica se divide en tres partes fundamentales. La semántica, que son las relaciones entre signo y cosa designada. La sintaxis, que son las relaciones entre signos, y la pragmática, que son los signos y sus condiciones de uso. Toda producción e interpretación del sentido constituye una práctica significante, un proceso de semiosis que se vehiculiza mediante signos y se materializa en textos. El fenómeno de la semiosis es la instancia donde algo significa algo para alguien, y es por lo tanto portador de sentido. Se debe aclarar que la significación se realiza como condición de la semiosis, de la que Morris distingue como signo, lo designado, consideraciones del intérprete y el intérprete mismo. Estos 3 o 4 elementos, si se considera a este último, en el marco de un sistema llamado lenguaje, que al decir de Morris, es todo conjunto de signos más un conjunto de reglas. Señala las dimensiones que constituyen un lenguaje. Saussure consideraba el lenguaje como un sistema de signos que debía ser estudiado sincrónicamente y no diacrónicamente. Cada signo debía considerarse como constituido por un significante, un sonido, imagen o su equivalente gráfico, y un significado, es decir, el concepto u objeto al que representaba. Con independencia de este desarrollo europeo, otra línea de investigación semiótica se desarrolló sobre los escritos que dejó el filósofo estadounidense Charles Sanders Peirce, lo conocido como semiótica anglosajona. En su desarrollo, Peirce toma como objeto de estudio a la semiosis, proceso en el cual se daba la cooperación de 3 instancias. El primero es el representamen o signo en sí, es decir, una manifestación material y perceptible que representa a otro objeto. El objeto es aquello representado, esto es, aquello de lo que el signo da cuenta, y el interpretante, o sentido que el signo produce y que se traduce en otro signo o representamen. Así pues, el signo es para él el producto de esta dinámica de semiosis, que la semiología europea designaba con otra terminología respectivamente, significante, referente y significado, lo que luego se denominó como el triángulo de Ogden y Richards, estructura que integra estos 3 elementos que configuran cualquier signo y que puede desfigurarse por fenómenos como la sinonimia, la homonimia y la polisemia, de forma que el triángulo puede transformarse en un rombo o un segmento, etc. Hay 4 tipos de signos. El primero es el símbolo, el cual evoca valores y sentimientos y representa ideas abstractas de una manera metafórica y alegórica. El ícono. Este signo imita o se parece en gran manera al significado, ya que establece rasgos que una sociedad ha dado por el hecho que representa al modelo de la realidad. El signo
Esta consiste en la combinación de un concepto y una imagen acústica, de los cuales se les da el nombre de significado y significante, y la cual tiene cuatro atributos. El primero es la arbitrariedad, el segundo es la linealidad, el tercero es la discreción, la cuarta es la convencionalidad y la quinta es la inmutabilidad. Y para terminar, vamos a ver la señal, que su propósito principal es informar o dar direcciones específicas a un público en general. Tiene que ser colocado y diseñado de tal forma que el 99% de las personas tengan contacto con ellos. Pueden ser visibles, sonoros o táctiles, y deben estar hechos con la intención de comunicar al resto de las personas. Muchas gracias. Ferdinand de Saussure nace el 26 de noviembre de 1857 en Ginebra, Suiza, y muere el 22 de febrero de 1913 en Suiza. Una de las primeras cuestiones que Saussure analiza es el orden epistemológico, o sea, la relación con el modo de concebir el fundamento del estudio lingüístico. La semiótica fue concebida por Ferdinand de Saussure como la ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social. Ella trataría de los signos en general, esto es, todo sistema de signos, aunque él le dio un privilegio al signo lingüístico, ya que dijo que este era una de las cosas más importantes. Él especifica que la lengua y el habla son cosas totalmente distintas, ya que el lenguaje sin el habla propiamente solamente sería un sistema colectivo de signos que se ejecutan por el habla del individuo. Como se ve, son valiosos los aportes de Saussure a esta disciplina general del signo que él mismo vio como necesario y de vital importancia, aun cuando su rama de especialidad era la lingüística. Su perspectiva fue tan amplia y clarividente que se aplica con justicia a la semiología y la simiótica. El libro que más destaca es Curso de Lingüística General. Roland Barthes nace el 12 de noviembre de 1915 en Francia y muere el 26 de marzo de 1890 igualmente en Francia. Barthes hace la semiótica una ciencia cuyo interés no son los objetos, sino los discursos que de ellos se elaboran, así como el lenguaje y los signos que están en lugar de los objetos. En esta ciencia, los signos son por sus relaciones dinámicas. Se establece que la semiología tiene por objeto el estudio de todos los sistemas de los signos, concluyendo que el lenguaje también es un subconjunto de signos. De igual manera se precisa y existe una dependencia de la semiología respecto a la lingüística, van unidas. Barthes se refiere a que la lingüística está destinada a ser absorbida y por lo tanto saldría una trilingüística, o sea, tres cuestiones, colocando a la semiología como una parte de la lingüística. Entre los libros destacados de Roland Barthes existen Mitologías, Fragmentos de un discurso amoroso y La cámara lucida. Charles William Morris nace el 23 de mayo de 1901 en Denver, Colorado, Estados Unidos. Fallece el 15 de enero de 1970 en Florida, Estados Unidos. Desde el punto de vista filosófico, Morris es pragmático y positivista. En consecuencia, reconoce la ciencia experimental como fuente exclusiva del conocimiento. Su trabajo semiótico está fuertemente influenciado por la lógica y semiótica de Charles Sanders Peirce, al punto de que muchos seguidores de Peirce consideran que la obra de Morris constituye una reelaboración. Morris concibe la semiótica como una ciencia de dos caras. Por una parte, es una ciencia en sí misma. Afirma que la semiótica puede ser la disciplina unificadora de las ciencias humanas en general. Por otra parte, es la instrumental de la misma ciencia, ya que esta ciencia la puede expresar mediante signos. De esta manera, la semiótica puede transformarse en metaciencia. ¿Qué significa esto? La ciencia de las ciencias. En su dedicación de la semiótica, Morris enfatiza el tema de una trilingüística, que era también lo que nos mencionaba Barthes. Aquí él dice que es la sintaxis, la semántica y la pragmática, encarnadas en la lingüística. Se entiende principalmente como pragmático a la relación concreta de los signos con los hechos reales a los que se refieren. Uno de sus mayores libros es Fundamento de una teoría de los signos, signos, lenguajes y comportamientos y la significación o lo significativo. Charles Sanders Peirce nace el 10 de septiembre de 1839 en Massachusetts, Estados Unidos. Muere el 19 de abril de 1914 en Pensilvania, Estados Unidos.
Charles Sanders Peirce fue un filósofo lógico y científico estadounidense, fundador del pragmatismo y el padre de la semiótica moderna. El pragmatismo servía como un método de resolver confusiones conceptuales relacionados al significado de concepto alguno con un concepto de las consecuencias prácticas de los efectos de la cosa concebida y las implicaciones. Charles es famoso por su triángulo de Peirce. Este triángulo es muy famoso en semiótica porque identifica el signo, el objeto y el interpretante. Este es muy común en el ámbito de la teoría de la comunicación. Uno de los libros más famosos de Charles Sanders Peirce es El pragmatismo. Hola, ¿qué tal equipo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Romero y yo les vengo hablando de lo que es la semiología aplicada a un fenómeno jurídico. Tomen nota. La semiótica es la ciencia o disciplina que se interesa por el estudio de los diferentes tipos de símbolos creados por el ser humano en diferentes y específicas situaciones. Este estudio se basa en el análisis de los significados que cada tipo de símbolo puede tener y cómo ese significado puede ir variando a lo largo del tiempo del espacio. A mediados de los 40 fue publicado un estudio en la revista Philosophy of Science que planteó por primera vez la posibilidad de concebir al derecho y a la filosofía jurídica. La importancia de la semiótica jurídica radica en que constituye una nueva forma de abordar los problemas del derecho, aplicada al estudio de los tipos de signos que sirven para la comunicación, nivel de análisis de los lenguajes, proyecto de teoría para el análisis empírico de los discursos y de las prácticas sociales significantes, aplicada al estudio del derecho, semióticas jurídicas, que es lo que estamos viendo, como una construcción de gramática del derecho para regir la producción y la interpretación de los discursos y de las prácticas sociales con valor jurídico. Ahora, si bien entendemos nosotros que la semiótica o la semiología estudia los signos de la comunicación humana, también hay que entender o visualizar que tiene tres conceptos bastante relevantes para el mismo entendimiento de la semiótica, como por ejemplo, el primero es el significado, el segundo es el significante y el tercero es el referente. ¿A qué se refiere con el significado? Bueno, en el significado nosotros podemos encontrar que es el concepto que se representa a simple vista. Ahora sí que lo primero que ves. El significante son las características o descripción de la misma y el referente es la imagen mental o referencia cognitiva de la que se percibe. Por ponerles un ejemplo para que quede más claro, por ejemplo aquí tengo una pluma. El significado sería un objeto cilíndrico, cristalino o de plástico de 12 centímetros aproximadamente y de tapón azul con una punta en la parte inferior. El significante podría ser que pues en su interior tiene un líquido en el cual pues al momento de que tú haces una fricción con el papel o con el cartón, pues tiende a pintar. Y el referente, bueno, ya es la suma del significado con el significante, en el cual pues ya tienes una referencia cognitiva de lo que estás percibiendo, que en este caso sería la pluma. Ahora bien, por poner un ejemplo en materia penal, en la imagen encontramos el cuerpo sin vida de una persona de género femenino en el cual se percibe fue arrebatada su vida por una detonación de arma de fuego. Clasificando la imagen con los tres conceptos que les había mencionado, el significado sería que se ve una mano empuñando un objeto metálico con un cañón en la parte frontal, una persona de playera azul en el suelo con una mancha de color rojo. El significante, un varón disparó a quemarropa a una mujer privando de la vida al sujeto pasivo. Y el referente, la imagen nos representa el feminicidio. Bueno, de nuestra parte ya sería todo. Con esto ya concluimos nuestro video. Esperamos les haya servido de gran ayuda a todos ustedes la información que les proporcionamos en el video. Y bueno, pues pasamos a retirarnos. Nos vemos en clase. Hasta la próxima.